La historia de esta ciudad nos habla de piratas y corsarios que la rodearon, pero nunca pudieron vencerla. Es sinónimo de tenacidad y de lucha, pero también de bellezas y de amores. Como la vida no tiene una sola cara, tiene muchos rostros y muchos personajes. Hoy vamos a conocer a los pies de esta histórica muralla a una mujer muy especial, quien nació en Italia y después de recorrer el mundo, eligió este paisaje para realizar sus sueños de mujer emprendedora. Estoy esperando a una amiga que es mi invitada de hoy y me puso cita aquí en el Fuerte de Pastelillo. ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Qué piacere di vederti. ¿Cómo preciso. stai? Club de pesca. Club de pesca. Fuerte Ella es- Pastelillo. Ah, Eso se llama el Fuerte el Pastelillo. ella es Aura Censato, una amiga italiana que adora Colombia y eligió este paisaje para realizar sus sueños de mujer emprendedora. Pero vamos a mi casa, ¿no? Vamos. Ella es Aura, una donna singolare. Una de las cosas agradables de visitar familias italianas para que nos enseñen algunas recetas es que desde temprano comenzamos con el vino. Así es, salud. Salud, Alberto. Es frecuente que los países no sean geográficamente homogéneos. Tienen montañas, llanuras, lagos, ríos, valles, costas y mar. Y eso se refleja en su gastronomía. Totalmente. Italia siempre la hemos recordado o siempre está presente como las pastas y las pizzas, pero el plato, por ejemplo, como el que vamos a cocinar hoy, un risotto, son muy frecuentes en el norte de Italia. Que se caracteriza por comer más arroz que pastas. Sí, es así. Albert, hoy vas a hacer un risotto muy particular, con un hongo muy particular. Cuéntanos. Sí, entonces, hoy vamos a hacer un risotto, que es un risotto al zafferano, un risotto milanese, un risotto al zafferano con i funghi porcini. Bueno, i funghi porcini son unos hongos de monte en Italia, que a veces se encuentran en los supermercados, a veces no. También tenemos, lo podemos hacer con otros hongos como los que tenemos acá, que son unos hongos normales que se consiguen en supermercado. Entonces, lo más importante de este plato de risotto es que sea arroz parbolizado, que es un arroz que es un poco más fuerte a la cocción, que no se abre, que es un grano que queda duro, que es el que deberían utilizar en las paellas también españolas, que a veces una paella se vuelve muy masacotuda porque no utilizan un arroz parbolizado. Entonces, como les decía, tenemos el arroz parbolizado, que se consigue en los supermercados aquí en Colombia. Tenemos los hongos champiñones portobello, funghi porcini también si los encuentran. Tenemos, para este plato en especial vamos a tener un poco de cebolla, un poco de queso parmesano que se utiliza al final y mantequilla. Entonces, bueno. Y esto es clave. Esto es súper clave. Este es el azafrán, el zafferano. Y el zafferano nos va a dar un toque especial al arroz. Esto se lo debemos a un tío que no quiere aparecer. Sí, está por allá encerrado, pero ajá. Pero para nosotros que haya soltado el Pero zafferano es fue, suficiente. sí, suficiente. Los champiñones los vamos a cortar en 4, sencillamente, y después los vamos a sofreír un poquito en aceite de oliva y mantequilla. Comencemos con ese capítulo de en una olla Milano. por acá. ¿Cómo era tu vida en Italia? Pues digamos, yo nací en Milán, en pleno centro, a 5 minutos del Duomo, de una familia de mediana burguesía,
muy trabajadora. Mi padre era ingeniero, trabajó toda su vida en la empresa Pirelli de llantas. Mi mamá fue una ama de casa maravillosa y nos crió a mi hermana y a mí. Yo sí fui un poco inquieta, digamos así, tratando como de salirme de esa rutina que sin embargo estaba llena de valores de la familia. Y entonces desde pequeña desarrollé un enorme amor para la naturaleza, para el campo, para los campesinos. Digamos que apenas fuera de Milán vivíamos una sociedad todavía muy rural, ¿no es cierto? Bueno, hay que decir también que yo nací en el 46, el año después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y uno vivía las restricciones que todavía existían y que les tocó a mis padres sufrir cuando no había mercancía, no se podía comprar nada, la comida se compraba con un teserino, digamos, con una tarjeta, porque las limitaciones impuestas por esa guerra, por la Segunda Guerra Mundial, que fue nefasta, fueron muchas. Entonces yo también en mi familia crecí como con la idea del ahorro, de no desperdiciar. Los hongos y funghi porcini que se encuentran en paquete, es muy importante que los hidratemos. Al hidratarse el hongo, suelta un agua oscura que nos va a servir a la preparación del risotto. Entonces, ya también para el risotto, se me había olvidado mencionarles que hay que tener un caldo. La idea del risotto básicamente es que es un arroz que se hace, primero hay que sofreír un poquitico y a medida que se va secando el agua se va echando más, se le va agregando. Entonces, al final, mientras uno utilice un arroz parborizado, uno puede hacer risotto de lo que uno quiera. ¿Qué recuerdas de esos momentos un poco dramáticos y de escasez? Los momentos de la cena, de la comida familiar. Pues digamos que Italia ha sido pues, durante muchísimo tiempo un país agrícola. Si vamos a ver, la cocina italiana es una cocina pobre. La harina, pongamos la pizza, pongamos la pasta, harina, tomate y albahaca. La pizza eran los platos sobre los cuales se comía el queso, el tomate y la albahaca que se cogían de la huerta y el queso de la vaquita que se ordeñaba. A mi edad, a mi época, que estaba hablando pues del 46, que cuando yo nací, todavía uno consumía mucho producto del campo y lo traían los campesinos a la ciudad. Entonces, aquí ya tenemos el caldo. Vamos a adicionarle el agua de los funghi porcini. Dijiste hace poco que eras una chica inquieta ya de joven. Sí, Sí, ¿verdad? Saliéndome un poquito de cánones y de... Bueno, eso me llevó, digamos, como les decía, a hacerme enormes paseos en bicicleta, a buscar el campo, buscar la campaña italiana, ¿no es cierto? Y cuando todavía estaba estudiando, bueno, yo hice una universidad de idiomas y literatura. Después me especialicé en lingüística. Entonces, durante la universidad se me presentó la oportunidad de acompañar turistas italianos a los países socialistas de entonces. Entonces, la Unión Soviética, la Bulgaria, el Egipto de Nasser, que era filo soviético en ese entonces, la Yugoslavia. Uy, ahí estuve 3 meses atendiendo turistas italianos, ¿no es cierto? Después ya vino la época de graduarme, entonces hice mi tesis en Francia, regresé a Italia y ahí ya me gradué y fue cuando salí como voluntaria a trabajar con los refugiados del Pakistán Oriental, futuro Bangladesh, en Calcuta. Entonces empecé y llegué a la India, me tomé mi tiempo, iba en bus más que todo, hasta Afganistán, que ahí es el famoso episodio que siempre mis hijos me recuerdan, compré un caballo. Este arroz se sufrió un poco antes. Eso también le da al parborizado un poco más de dureza. Es muy importante que el arroz del risotto quede al dente. Llegué al final de Afganistán, vendí el caballo
y seguí para la India y ahí duré como 6 meses en esos campos de refugiado bengalí cerca de Calcuta, que vivían en unas condiciones atroces. Estalla la guerra en Bangladesh, ya no hay forma de seguir ahí. Y bueno, entonces hice un recorrido por Nepal. De Nepal tengo unos recuerdos divinos, de una armonía bellísimos. Y después yo tenía un trabajo en Francia, en el norte de Francia, y corrí a Amiens, donde enseñé italiano en el norte de Francia. Estando en Francia, el CIME, Comité Intergubernamental Migración Europeas, me dijo si quería venir a trabajar a Colombia como profesora de francés, preparando profesores de francés, porque en ese entonces en Colombia se enseñaba francés con un texto azul que todo el mundo recuerda, que era el Mauger. Monsieur Vincent part du Canadá y va a París. Y así empezaba el libro. Y cuando uno habla con gente colombiana de cierta edad, todo el mundo se recuerda del Monsieur Vincent que andaba a París. Bueno, ¿no? entonces aquí ya tenemos los champiñones portobelo que ya están un poquito cogiendo forma. Aquí también la cebolla. Y yo creo que dentro de muy poco podremos empezar con la preparación del arroz y continuar con la de los champiñones. Bueno, llegué a Armenia, me fascinó el país. Entre otras cosas, estando en Armenia, a la semana la universidad entra en huelga. Entonces yo miro el mapa y me fui para el llano. Yo no sé, yo vi esa cosa tan grande, y en el llano me apoyaba a esa institución gubernamental que se llamaba Inderena, porque Inderena mandaba en la periferia unos jóvenes recién graduados, llenos de entusiasmo para el medio ambiente, para los problemas sociales y tal. Entonces, no, yo me recuerdo San Martín, Granada, El Ariari, y esa gente me llevaba con ellos en piraguas, recorríamos caños debajo de la vegetación, llegamos a Fonda, donde recogían el arroz. Yo todavía recuerdo esa sensación tan maravillosa de dormirse en un saco de arroz, en un bulto de arroz. Eso habría que implementarlo como colchón, porque es delicioso, coge la forma del cuerpo de Dios. Bueno, entonces aquí tenemos el arroz parboilizado, como dijimos. Normalmente, más o menos como para la dosis es un puñado por cada persona. Entonces, como aquí no sabemos cuánta gente va a llegar, entonces la verdad es que le vamos a echar bastante aquí al arroz. Eso es lo que se llama una medida Sí. exacta. Es una medida exacta. Entonces, aquí viene y empezamos a revolver. Yo encontré inmediatamente una acogida, una amabilidad, una disponibilidad de tiempo, de generosidad, que me hizo enamorar de este país. Entonces, ahí viene que yo tenía un amigo, suizo de pasaporte, pero criado en Italia, y también andaba como aburridongo ahí de Europa. Y le dije, vente, este país es maravilloso. Y bueno, para hacer el cuento corto, nos casamos en Armenia, compramos una finca, la familia nos ayudaron y nacieron 2 hijos. Entonces ahí empezamos. Entonces yo me ocupaba del ganado y mi marido de la agricultura. Entonces se hizo algo de pan coger, después vino el ingeniero Izaralda y toda la finca se metió en caña de azúcar y se metió un toro pardo suizo a las vacas y después inseminación artificial, y en 10 años que duramos por ahí, ya al final eran vacas de 20, 25 botellas de leche diaria, y la caña sí era un producto maravilloso, ¿no es cierto? Ahí crecieron mis hijos, descalzos, desnudos, sin ir al kinder, apenas después a primaria salesiano, a Pereira. Entonces aquí es importante que siempre estar revolviendo el arroz para que se sofría. Y aquí está el vino esperando que lo... Aquí está el vino esperando que vamos a hacerle sí, esa candela. A ver, eso. Este es el sonidito que... muy rico. Ahora, hay 2 personajes de la historia colombiana que fueron muy significativos para tu llegada a Colombia. Uno es García Márquez y el otro es el padre guerrillero que llamamos Camilo Torres. ¿Cómo fue eso? Pues digamos que cuando el CIME me propuso venir a Colombia, inmediatamente yo visualicé los nombres de Camilo Torres y de García Márquez.
Sí, yo sabía que la capital era Bogotá, obviamente, pero yo no tenía mayor referencia de Colombia. Pero me vine en una semana, no lo dudé un instante. Los champiñones ya se cocinaron y ya pueden ponerse aquí a esperar. Aquí tenemos nuestro caldo que se lo vamos a empezar a echar. ¿Qué te motivó a venirte en una semana y sin pensarlo? Bueno, un poquito mi afán de viajar y conocer. Cuando sale 100 años de soledad, no, yo todavía recuerdo toda la Universidad de Pavía, ahí cerca de Milán, empezaron a alabar y a estudiar profundamente y se empezó a hablar de realismo mágico. En ese entonces uno leyó 100 años de soledad, igual que si estuviese leyendo la Ilíada, la Odisea, las epopeyas orales de Homero, ¿no es cierto? Y bajo ese lente se interpretó, creyendo indudablemente que era más fantasía que realidad, ¿no es cierto? Cuando yo llego a Colombia, estaba en una reunión en Bogotá del Centro Cultural Italiano, que había mucha gente, y oigo la mamá de García Márquez que decía, ay, yo no sé, yo le digo a mi hijo, invéntese algo, no sigue escribiendo la cuento a la familia. Yo no podía entender eso. En la medida que he llegado a la costa colombiana, a Cartagena, y sobre todo cuando conocí más la parte de Santa Marta, de Fundación, de la Ciénaga Grande, todo eso. Y ahí empecé a relacionar el tiempo y el espacio según el medio de locomoción que uno tiene. Es muy diferente si tú vas en avión, si vas en ferrocarril, si vas en bus, si vas en bicicleta, si vas en burro o si vas a pie. Aquí tenemos los hongos que ya los vamos a echar. García Márquez nunca hubiera podido nacer en Bogotá, ni escribir 100 años de soledad en Bogotá, ni en Pasto. Todo me encanta de Colombia, pero la parte de la costa para mí es muy especial por esa imaginación, por esa alegría, por ese folclore que todavía es vivo, no es artefacto, no es recreado por el Instituto de Cultura, no, es natural, es vivo, la gente. Tú vas a Palenque, tú vas a Magangué, tú vas a San Onofre, el festival del porro, ¿no es cierto? Esas cosas son divinas. Aura, te mueves en la geografía italiana y en la cultura, el folclore y la gastronomía italiana, también como te mueves aquí en Colombia. Bueno, diría que sí. Y ahora te explico por qué. Mi padre era muy culto. Cada año nos llevaba a una región de Italia con la guía del Touring Club en la mano, explicando cada iglesia, cada plaza, cada estatua, etcétera, etcétera. Acá un poquito de mantequilla. Vamos a echarle el parmesano. Aprovechemos que ninguno de tus hijos está por aquí cerca. ¿Es verdad que son tus dos grandes amores en este momento? Son mis socios en el trabajo, mis compañeros, mis amigos, mis confidentes, y digamos, me apoyan y yo lo apoyo a ellos, ¿no es cierto? Somos el triunvirato. Y cuando no llegan a un acuerdo, ¿cuánto pesa tu opinión? Al 100%, ¿eh? Obviamente. Entonces ya, con el fogón apagado, lo que hacemos es que lo tapamos y lo vamos a dejar a reposar. Mientras viene mi madre y va a cocinar la cotoletta alle milanesi. ¡Aura! ¡A cucinare! Realmente es una fortuna estar con una milanese preparando una cotoleta a la milanese. Contigo es un placer cualquier cosa. Cocinar, hablar, sobre todo oírte. Te agradezco. Ya hemos dicho que de los platos milaneses son el arroz, el risotto, la polenta y la famosa cotoletta alla milanese. Entonces hay que buscar una carne que sea más o menos blanda
Esto es un lomo ancho. Me lo cortaron en un supermercado, pero hay que aplanarlo y llevarlo a ser muy delgado, muy delgado, muy delgado. Cuando cocinas, ¿cuál es el ingrediente que no puede faltar nunca para ti? Digamos que las hierbas, romero y albahaca y orégano. Uno tiene una carne muy delgada. Bueno, yo la dejé un poquito con sal y pimienta y ahora viene el cenarina. Cenarina. Ay, bueno, ahora te pongo a trabajar. Entonces, por favor, me rompe estos huevos y los bate un poquito. Clara y yema, todo junto. Todo junto. ¿Qué tan importante es la familia para ti, Aura? Ay, esa pregunta mejor no me la hacían. Para mí la familia es muy importante. Yo digo siempre que a estos jóvenes que se separan tanto, si supieran la importancia de los abuelos para los hijos, no se separarían tanto. Un nieto que tiene el abuelo por allá y la abuela por allá y que nunca participa de esas reuniones familiares que yo todavía me recuerdo y que eran o son tan típicas en Italia, pero aquí en Colombia también, donde se reúnen 20 personas, 30 personas, toda la familia. Vamos a empezar con la primera. Después de la harinada, la paso en huevo y la pongo en, yo digo pan rallado, pero eso se llama miga de pan. Miga de pan, para que quede como muy homogénea. Miga de pan. Y... ¿Qué tan importante es la cocina para ti y tu familia ahora aquí en Cartagena? Bueno, ojalá siga siendo un momento de encuentro de la familia, entre hijos y padres, ¿no es cierto? Y los abuelos, que tan importantes Ay, ojalá, son. ¿no es cierto? Claro. Para acabar la polémica sobre el origen de la milanesa, tema que separa gastronómicamente a italianos y austríacos, tendríamos que resucitar a Napoleón Bonaparte, lo que podría generar un problema mayor. Dejemos por fuera a los argentinos, bolivianos, uruguayos y paraguayos, quienes entraron también en la disputa. Miles de descendientes de italianos que dejaron su país natal para hacer la América, olvidaron casi toda su cultura, inclusive perdieron su lengua materna, pero no olvidaron cocinar y enseñarle a sus hijos a qué sabe Italia. Yo le invito a que nos acompañen. No es fácil despedirse de Aura. Podría tardarme una vida para describir lo que siento al compartir con ella y su familia. Trataré de hacerlo en una frase. Oscar Wilde dijo que la belleza acaba donde comienza la inteligencia. Se nota que jamás conoció a una mujer como Aura Censato, una donna singulare.